Hola, ¿qué tal gente? Soy el profe Sergio Romero y nuevamente estoy aquí en este video, sobre todo para mostrarles un desafío bastante interesante que voy a iniciar en el día de hoy y lo cual puede demostrar, ¿no es cierto?, la efectividad real y sobre todo, ¿no?, más allá de la aparente que tiene con los backtesting, los distintos robots que estamos trabajando. En particular, en esta prueba estoy por hacer una demostración de la efectividad que tiene los distintos bots que trabajamos, en particular el bot que se llama Carrito, que trabaja con las aperturas de mercado, ¿no es cierto? Y con la ruptura de rangos. Bien, dos cuentas de manera simultánea se van a correr, o sea, a partir de hoy. Y la idea es que con estas dos cuentas que tienen aproximadamente un manejo de capital similar, ver al final del mes, ¿no es cierto?, durante estas 4 semanas, los resultados que se fueron obteniendo. En primera instancia estamos viendo acá una cuenta de fondeo, es una evaluación de fondeo, perdón, y esta evaluación de fondeo es una evaluación que consta de dos fases, en la cual en la primera hay que hacer un 8% y en la segunda fase un 5%, y para poder ser fondeado con un capital de $6.000. Un capital, por supuesto, eh, que es demo, ¿no es cierto? No es real este capital. Pero luego de ser fondeado hay que tener en cuenta que hay que esperar aproximadamente 21 días para poder efectuar el primer retiro, ¿no es cierto?, de las ganancias que fuimos obteniendo. Y también va a ser, ojo, va a ser también un porcentaje de las ganancias que obtuvimos, no va a ser nunca el 100%. Eso es en cuanto a esta prueba de fondeo, que va a trabajar con un solo activo, particularmente con el Nasdaq, y va a trabajar con la apertura del Nasdaq, con la apertura que se realiza en la apertura americana, ¿no es cierto?, a las 10:30 GMT. En este caso particular el horario del broker sería a las 16:30 horario del broker. A partir del día de hoy vamos a ir viendo las ganancias que va obteniendo el bot con las operaciones. Aparte de las operaciones que va a realizar en la apertura del Nasdaq, el bot también le añadí, ¿no es cierto?, una ruptura de rangos a partir de las 14:15 horas del broker. Esto se debe a que, según el backtesting, el mejor rendimiento que se puede obtener con el activo, o sea, con el Nasdaq, es a partir de ese horario. Entonces, voy a operar en el horario que es el horario clásico para la ruptura de rango de la apertura americana y en el horario que me recomienda el backtesting que se debe operar. Esas dos son las únicas operaciones que se van a realizar diariamente, o sea, van a hacer una sola operación por día, en donde se va a arriesgar un 1%. En este caso particular se va a arriesgar, ¿no es cierto?, el 0,5% en estas dos operaciones para tener aproximadamente un riesgo de un 1% de la cuenta de manera diaria. De esta forma, aproximadamente en 2 semanas se tendría que cumplir, ¿no es cierto?, los plazos para, si todo sale bien, por supuesto, ¿no? Depende del mercado, todo esto, de lograr el primer objetivo que sería el 8%. Luego de allí veríamos para pasar el otro 5%. Pero de momento, aproximadamente alrededor de 2 semanas se va a demorar para cumplir ese plazo que es el del 8%. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el día que por allí no se vaya en take profit o se vaya en un break even, ese día no va a contar y entonces va a sumar, digamos, más tiempo para poder pasar la primera etapa. Entonces, esta prueba de fondeo, mejor dicho, tiene un capital de 6.000, aparente de $6.000, pero hay que tener en cuenta que maneja un drop down diario de 300. Es como que realmente estoy operando con $300, no con 6.000. Si bien puedo operar por un capital de $6.000, pero puedo tener como máximo un drop down de 300. Bien, ahora vamos a la otra cuenta, que es una cuenta real. Esta cuenta que está aquí es una cuenta real de $400. Inicialmente iba a cargarle 300, ya lo voy a explicar por qué, pero decidí cargarle 400 para que después quede ese excedente para poder utilizar algunos bots más o
poder incluir más activos, ¿no es cierto?, en la operatoria directa. Esta cuenta es una cuenta real de HFM, es una cuenta apalancada, 1 en 2000, es el máximo apalancamiento que permite este broker. Y trabajar con un capital de $400 en 1 en 2000 es equivalente a trabajar con un capital, puedo operar con un capital de $8.000. Ese es lo interesante de trabajar y la comparativa de trabajar con estas dos cuentas, ¿no?, de manera simultánea. Tengo, ¿no es cierto?, una cuenta real apalancada, 1 en 20 y 1 en 2000, perdón, y la otra cuenta de prueba de fondeo que aproximadamente tiene el mismo apalancamiento. Esta cuenta puedo operar por $8.000, pero obviamente puedo tener solamente un drop down, es decir, un descenso de su capital por 400, que es lo máximo que está cargado. Es decir, de manera real puedo gastar, no puedo gastar más de lo que cargué, que en este caso eran $400. Eso es lo que sucede de manera similar con las pruebas de fondeo, ¿no?, que les comentaba anteriormente en otros videos. Tengan en cuenta que una de las desventajas más evidentes que tienen trabajar con una prueba de fondeo y con una cuenta real apalancada es que, si bien tenemos el mismo drop down, para trabajar con la cuenta real necesitamos tener ese capital real para poder iniciar. En este caso en particular necesito tener esos $400 reales para poder empezar a operar la cuenta. En el caso de la cuenta de fondeo, solamente con que pague el precio del examen, que en este caso siempre es alrededor del 1%, creo, ¿no? Sí, de lo que el valor de la cuenta. En este caso es de $60. Esta prueba de $6.000 es de 60. Entonces, obviamente es mucho menos capital, pero a diferencia de esta otra que estamos viendo en pantalla, que es real, tenemos que esperar sí o sí, luego de pasar las dos etapas, de hacer ese aproximadamente 8% más 5%, un 13% en total tengo que hacer la cuenta. Luego de hacer ese 13% tengo que esperar alrededor de un mes para retirar las posibles ganancias que tengan, que siempre van a ser un porcentaje, alrededor del 80% de lo que haga es lo que me va a corresponder a mí. Tiene sus pros y sus contras, pero justamente queremos aquí comparar qué rentabilidad tiene el bot trabajando en una cuenta real y en una cuenta de una prueba de fondeo. Uno de los detalles importantes a tener muy presente es que no todas las empresas que ofrecen pruebas o exámenes de fondeo aceptan trabajar con bot. O sea, solo algunas como FondedNext, FTMO, Alpha Trader, de Pit Funding, etcétera, ¿no? Existen muy pocas alternativas para trabajar directamente con los bots y con plataformas de MT4. Si bien hay una alternativa por izquierda para poder trabajar con los bots en cualquier cuenta de fondeo, que es mediante un servidor virtual, pero no es aconsejable cuando estamos empezando. Eso es más que nada ya para cuando conocemos del tema, conocemos cómo trabajan los bots, ya cuando conocemos cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, las ganancias, cómo se mueve el capital, cómo trabaja la cuenta, si realmente responde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya para cuando estemos un poquito más duchos, es decir, cuando ya estamos con un poquito de experiencia, de cancha con el manejo de los bots, de las plataformas y demás, podemos aspirar a trabajar con estos servidores virtuales que nos permiten acceder prácticamente a cualquier tipo de cuenta o prueba de fondeo si fuese necesario. Particularmente, recomiendo que siempre trabajen con cuentas reales apalancadas en vez de trabajar con una cuenta de fondeo, dado que trabajar con una cuenta real me permite a mí que pueda retirar el capital cuando yo lo desee, cuando a mí me cante propiamente dicho. En cambio, trabajar con una prueba de fondeo sabiendo que voy a lograr los objetivos de la misma manera que con la prueba real, tengo que esperar sí o sí alrededor de 21 a 30 días para poder retirar el capital. Y eso muchas veces es un poco tedioso de aguantar, ¿no es cierto? Así existan evaluaciones que son de fondeo inmediato,
son en realidad, digamos, una trampa, porque siempre uno debe tener el capital estacionado alrededor de un mes para poder empezar a retirar las ganancias. Entonces tengan mucho en cuenta que trabajen con pruebas de fondeo solo y siempre y cuando tengan acceso, digamos, al capital mínimo, que sería alrededor de $300, para poder empezar a operar con una cuenta real y con un bot. Si no, por ejemplo, en este caso, esta cuenta, que es una cuenta real, tiene $400, repito, puede operar por un capital de $8.000, pero no puedo gastar más de lo que tengo cargado. Es decir, si tengo un drawdown de $400, pues la cuenta murió, digo. Lo mismo sucede con la cuenta de fondeo, con la prueba de fondeo. O sea, tengo un capital de $6.000, pero no puedo gastar más de los $3.000, que es el 5% de esta cuenta. Es decir, si yo gasto $300, que es el 5%. Si gasto más de $300, la cuenta muere. Es decir, la prueba se suspende, digamos, y se quema la cuenta. Entonces, en síntesis, los objetivos, las limitaciones son prácticamente similares, pero muchas veces uno por ahí se ve limitado por el tema del acceso al capital, ¿no? Otra cosa, un detalle importante tener en cuenta para elegir o no una prueba de fondeo. Particularmente creo que trabajar con las pruebas de fondeo ayudan a que la persona comience de una manera mucho más estricta, digamos, con los valores que tiene, con las metodologías, con las leyes, con los parámetros con los cuales hay que hacer trade. De esta manera, como que si yo trabajo con una prueba de fondeo, me veo limitado a que no puedo tener muchos trades abiertos, que no puedo abrir durante el fin de semana, que no puedo operar durante las noticias. Tengo varias limitaciones y varios parámetros que debo seguir a rajatabla para que la prueba no se dé de baja. Entonces, cuando uno está aprendiendo, esas limitaciones, si bien son tediosas, ayudan a formarse de tal manera que uno pueda trabajar de manera mucho más correcta cuando trabaja ya con una cuenta real. Si bien generalmente uno ya es consciente de eso, o uno ya se siente responsable, directamente puede optar por trabajar con una cuenta real. Pero siempre repito, para lo que es respecto al tema de los bots, lo más aconsejable siempre es trabajar con cuentas reales, dado que las empresas de fondeo tienen muchas limitaciones, y esas limitaciones, por ejemplo, hacen que no pueda uno retirar el capital, o sea baneado de la empresa y no pueda operar directamente más en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas limitaciones. Entonces, no se seduzcan muchas veces por las cuentas de fondeo, porque es un negocio para estas empresas que uno pierda, no que gane. Y ya cuando uno gana mucho, también es un problema para este tipo de empresas. Así que tengan en cuenta eso. Para comenzar, para hacer los primeros pesos, para hacer el primer capital, digamos, para empezar a operar, está bárbaro para aprender y manejarse, pero tengan en cuenta que no es algo para vivir de eso o para trabajar de manera profesional el día de mañana. Son oportunidades, y existen, como les mostraba recién, alternativas un poco más accesibles y mucho más factibles y más fiables, ¿no?, de trabajar. Porque cuando uno trabaja con la cuenta que es propia, las únicas limitaciones que tiene uno es el broker. Pero el broker prácticamente para el cliente no tiene limitaciones más que hacer algunas operaciones prohibidas o instalar cosas raras, ¿no?, en la plataforma. Pero por los bots y las estrategias que manejamos nosotros, no tiene ningún tipo de inconveniente. La plataforma de HFM, del broker HFM, es una plataforma muy eficiente, tanto como la de RoboForex también es muy eficiente. Son brokers que permiten un apalancamiento superior de 1 en 2000, que es el que permite esta ventaja, ¿no es cierto?, prácticamente como la de una prueba de fondeo. Así que cualquiera de estas dos opciones son confiables. Yo trabajo con ambas plataformas y las dos son muy confiables. Así que damos por inicio entonces a este desafío.
a medida que vaya pasando, digamos, los días y las semanas, voy a ir subiendo durante el mes los resultados que se van obteniendo con ambas cuentas, con los bots, para que puedan ver, digamos, qué rentabilidad hubo, si fue factible, si fue positivo y qué resultados tuvimos finalmente, ¿no? Para ver, porque todo es muy lindo, digamos, en la teoría, pero lo bueno es llegar a la práctica finalmente. Así que nos vemos en un próximo video.